Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Reflexionando en el Salmo 23, vamos a considerar hoy el verso 4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a considerar algunas verdades importantes que deben darnos a nosotros, como ovejas del buen pastor, seguridad en nuestras vidas. Veremos el gran cuidado que el pastor tiene de cada uno de nosotros, su pueblo, sus ovejas, y veremos también el gran consuelo que nos da el pastor, aunque ande en valles de sombra y de muerte. Presta atención a la primera parte del tema, seguros del cuidado del pastor. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, allá en el capítulo 23, el verso 4, libro de los Salmos, el capítulo 23, versículo 4, para que juntos reflexionemos en la palabra del Señor. Conocemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Verso 4 del libro de los Salmos, el capítulo 23, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y quiero que observes que los primeros 3 versículos, cuando David escribe, está hablando acerca del pastor. Jehová, Él es el pastor. Él me cuida, Él me pastorea, Él me sustenta. Pero ahora el salmista gira, en vez de poner sus ojos en la grandeza del pastor, su persona, su presencia, su provisión, ahora la oveja se mira a sí misma, habla de sí, habla de su experiencia, habla de sus momentos que son difíciles. Aunque ande en valle, ¿quién anda? Aquí es la oveja. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No sé si logras ver que ahora se está hablando de la experiencia de la oveja bajo el cuidado del pastor. Y esa experiencia de la oveja bajo el cuidado del pastor se produce en aquellos momentos críticos y difíciles, cuando decimos que de entre la espada y la pared, como cuando vemos a la nación de Israel entre Faraón atrás y el mar frente a sus ojos, donde no tenemos otra opción que solamente fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, poner nuestra mirada, nuestra confianza en Él. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tal vez en la próxima reflexión hablaremos de la vara y del cayado. Pero mis queridos, quiero que veamos 3 verdades interesantes que encontramos acá. El gran cuidado del pastor. El texto dice: aunque ande, ¿en dónde? En valles de sombras y de muerte. Vemos el gran cuidado que el pastor, que la oveja puede experimentar en esos momentos de soledad, en esos momentos difíciles, en esos momentos donde perdemos la esperanza de conservar la vida. El creyente, escúcheme bien, frente al umbral de la muerte, puede tener la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, porque ha entendido lo que ha hecho su buen pastor. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y dijo a sus discípulos: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis?
Y en ese solemne capítulo del apóstol Pablo, que describe la situación de la muerte y nos hace ver la resurrección de Cristo Jesús, me refiero a 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo presenta la evidencia de las Escrituras, la evidencia de los espectadores y la evidencia de la experiencia personal, porque aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, podemos caminar con paso firme frente al umbral de la muerte, aunque sabemos y hay emocionalmente hay incertidumbre. Esa incertidumbre cambia porque tenemos confianza en aquel que dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Y aún es interesante, en 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 55, Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo Jesús la venció en la cruz, y porque Él murió y resucitó, sabemos que tenemos una esperanza y que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. Hace un poco más de un año atrás partió a la eternidad la esposa de nuestro hermano Darío. Hablando con él me citó las promesas de Dios y me dice: yo confío en la soberanía del Señor. No es fácil. No es fácil de tanto tiempo caminar juntos con alguien y que de un momento a otro parta la eternidad. No es fácil, pero toda esa tristeza, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, tenemos esperanza. Por lo tanto, lloramos, hay tristeza, pero no somos consumidos de demasiado dolor. Es interesante que Pablo nos va presentando en este cuadro interesante el cuidado que tiene el pastor de nosotros, la gracia que él tiene para con nosotros. Vemos el gran cuidado del pastor. Vemos acá: aunque ande en valles de sombras y de muerte. Valle de sombras o de muertes. Sabemos que los montes en las Escrituras por lo general hablan de conquista, de revelación, de triunfo. De hecho, tenemos el cuadro del monte Sinaí, el monte Horeb, el monte Carmelo, que nos hablan de revelación, de victoria y de triunfo. Pero también a la luz de las Escrituras se nos habla de los valles de sombra y de muerte, que describen experiencias duras, difíciles, en la experiencia del peregrinaje de los que confían en Dios. Por muchos momentos usted y yo, y hemos hecho mención y hemos visto acá momentos de pasar por valles de sombra y de muerte. Nuestro buen pastor promete estar con nosotros porque vemos acá el gran cuidado del pastor. De hecho, el cuidado del pastor se nota en su presencia. Se nota en su provisión, se nota en su palabra, se nota en la paz que nosotros podemos tener y aún puedo decir en el poder que actúa en nosotros. Cuando Pablo escribe a Timoteo su segunda carta, en el capítulo 4, verso 16, quiero que prestes atención a la experiencia de Pablo. En 2 Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 16, Pablo dice lo siguiente: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta. Pablo siente en su experiencia, 1 Timoteo 4:16, que aquellos compañeros, aquellos hermanos, aquellas iglesias, lo dejaron solo. Y pensaba, creo que esta es una de las porciones, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, donde dice, ninguno estuvo a mi lado. Es triste. Estamos hablando del apóstol Pablo, un fundador de iglesias, un formador de líderes, un formador de creyentes. Llevó a miles de personas a los pies de Cristo. Un tremendo ministerio misionero, fundando iglesias, trabajando con equipos de personas. Y mira cómo lo ves. Termina solo. Está solo. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. No estuvieron ahí. Algunos no creyeron, no confiaron, se apartaron, etc. Ahora, entre paréntesis, fue lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo dice lo siguiente en verso 17. Comienza con un nexo de contraste. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y agrega, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen.
Así fui librado de la boca del león. Posiblemente se refiere la boca del león a la autoridad del monarca de aquel momento. Y Pablo dice, mi experiencia, aunque estuve solo, he visto el cuidado y la gracia, la protección de Dios. ¿Por qué? Porque aprendió a fijar sus ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando miramos nosotros a los hombres nos desanimamos. Cuando nos miramos a nosotros mismos caemos. Pero cuando ponemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, podemos ser fortalecidos. Queridos, cuando yo miro los problemas a través de Cristo son pequeños. Pero cuando miro a Cristo a través de los problemas son inmensos y grandes. Y a veces Dios nos lleva por estos caminos. Se lo dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero contextualizar esta porción de crisis y momentos difíciles. Creo que desde el 2000, del 2020, ya a principios del año pasado, cuando oímos sobre Wuhan, un virus que estaba afectando, un pequeño virus que invisible al ojo humano, puso de rodillas y doblegó al mundo entero. Algunos dicen que es un arma viral, que era un virus manipulado, propósito de las grandes empresas con fines inmensos de lucro. Sea como sea, este virus ha doblegado al mundo entero. Y muchos han sentido temor e incertidumbre. Y muchos caen en confusión. Luego la predicación, la escatología especulativa. Detrás de la vacuna está la marca de la bestia. Sin duda alguna puede haber mucha incertidumbre en el pueblo del Señor. Pero quiero que fijes esto en tu mente. ¿Tú crees que Dios es soberano? ¿Tú crees que Dios tiene en control todas las cosas? La palabra de Dios nos enseña que Él es soberano y que nada ocurre si no es su voluntad. Aunque los hombres intenten doblegar la mano de Dios. Salmo capítulo 2. Desde el cielo el Todopoderoso se reirá de ellos. Porque ¿sabes lo que son las naciones, los grandes imperios, los grandes poderíos frente a los ojos de Dios? El profeta lo dice. Son como una gota que cae de un gran cubo de agua. Es nada. Ni una molécula de este universo se mueve si no es la voluntad del Señor. Y cuando tú miras en el Antiguo Testamento, cuando en la historia de Israel enfrentaron catástrofes, momentos, terremotos, inundaciones, Dios dice, yo soy el responsable, porque Él es soberano. Él permite, si bien es cierto, hay leyes naturales en esta tierra que juegan y que la tierra está bajo maldición y que nosotros hemos erosionado y maltratado la tierra, nada ocurre sin el control soberano del Señor. Mis queridos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no debo temer mal alguno. Los comentaristas dicen que el valle de sombra y de muerte no se trata solamente de la muerte, es sombra. Es momentos de crisis, momentos de temores, momentos de dificultad. Y yo sé que es posible que tú estés pasando ahora una situación mental complicada producto del encierro. No pongas tus ojos en los problemas. Pon tus ojos en Cristo Jesús, en el gran cuidado del pastor. Recuerda que si nos quita la vida este virus o la vacuna o un accidente o lo que sea, nos hacen un favor, ya que ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Quiero que observes el gran cuidado del pastor y observa conmigo el gran consuelo del pastor, aunque ande, y la idea acá es el caminar. Mientras avanzamos en esta tierra hacia la patria celestial, recuerda que somos peregrinos en esta tierra. Mientras avanzamos en esta tierra, no creas que días mejores van a venir. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña que días mejores no van a venir. Y la expresión significa que aún habrán días en que vamos a creer que vamos a perder la vida. Es por eso que debemos orar por las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente, para que se cumplan las leyes de justicia, castigar al malo y proteger al inocente. No siempre es así. De hecho,
en los primeros 3 siglos de la era cristiana, los inocentes, el pueblo de Dios, sufrieron muerte, matanzas, sacrificios, fueron quemados, comidos por las bestias, expuestos en los circos romanos, pero de todas maneras ellos pusieron su confianza en Dios. Pusieron su fe en Dios, aunque ande en esta caminata, en esta tierra, el cristiano, independientemente de las situaciones que viva, él debe caminar, aunque tenga que pasar por valles de sombras o de muerte. En 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 8 y 9, leemos lo siguiente. 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 8 y 9. Que estamos atribulados en todo. Mira lo que dice Pablo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. 1 Corintios capítulo 4, verso 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puede decir amén conmigo? ¿Puede decir que estás aferrado a las promesas del Señor? El creyente no se queda en medio del valle. Camina, aunque ande, pasa, camina, sigue adelante. ¿Por qué? Porque muchas son las aflicciones del justo, Salmo 34, 19. Pero de todas ellas le librará Jehová. En 2 Corintios, en el capítulo 1, verso 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¡Qué interesante! Que aún en medio de los momentos de crisis, aunque ande, voy caminando, voy avanzando, tal vez hoy estoy en valles de sombra y de muerte, a pesar de que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aunque una hermana o un hermano sufrió un momento difícil, tal vez malas decisiones en el pasado, tuvo que aprender a tomar decisiones, a enmendar su camino. Dios mostró su gracia, su cuidado y le ha traído al cuidado del redil, del buen pastor. Para ser ovejas del buen pastor, yo debo reconocer a Cristo como mi Salvador personal, y esto requiere un acto de fe, el reconocer nuestra condición de pecador y decirle a Jesús, perdóname, te reconozco como mi Salvador personal. Si hoy quieres tomar ese paso de fe, sencillamente dile en tu corazón a Jesús, Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si hoy has tomado este paso de fe, te animo a que nos llames al teléfono que damos al final de nuestra programación. De igual forma, sigue nuestras enseñanzas en este canal en YouTube. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.